telefónica, no sé si tenemos a Pastor Egui, que ha estado colaborando desde hace mucho tiempo con Alex. Egui, ¿estás ahí? Egui, bendiciones, buenos días. Dios bendiga. Todo listo, estamos ready con Alex. Ya está aquí. Qué bueno, bendiciones. Excelente, papá. Agradecemos la colaboración tuya, Egui, Pastor Egui Aubray. Y te agradecemos, ¿verdad? Que desde hace muchos años, no de ahora, has estado cerquita de Alex. Qué bien. ¿Verdad? Desde los comienzos en su vida en Cristo. Y te agradecemos que sigas con él ahora que está afuera y que no los tengas en esta mañana para hablar un ratito con él. Claro que sí. Nueva vida en nuestra casa. Eso es. Yo sé que sí, papá, yo sé que sí. Vamos a saludar a don Alex Capó Trujillo esta mañana. Saludos, buen día. Buenos días. Hola. Dios les bendiga, Noraima, Juan Carlos y Fernán. Dios les bendiga mucho. Un abrazo, qué bueno escucharte. Abrazo, hermano, abrazo fuerte. Que la gracia de Dios sea con ustedes en este día de manera abundante. Amén. Amén, igualmente. Claro que sí. Y tenemos, para los que nos ven en televisión, tenemos una foto, ¿verdad? Sí. Mientras Alex nos habla de quién es, para el que no lo recuerda, porque han pasado casi 15 años, Alex. Estuviste, ¿verdad? Cumpliendo lo que fue la sentencia que te dieron. ¿Qué se siente estar en la libre comunidad otra vez? Bueno, pues se siente para mí el mayor placer, ¿verdad? Más que salir, sino ir a la iglesia, el poder testificar de Dios. Yo creo que eso es lo más que me he sentido gozoso con eso. Eso es lo que realmente me ha dado mucho gozo y mucha alegría en mi corazón. Así que el que entró a aquella cárcel a cumplir es bien diferente al que salió hace unos días. Sí, así mismo, gracias al Señor, ¿verdad? Que tocó mi vida, que ¿verdad? Fue a llevarme esa palabra de salvación, ese evangelio, para poder transformar mi vida, para poder, ¿verdad? Recuperar ese destino perdido ¿verdad? En el cual yo andaba. Y pues agradecido con el Señor de tantas misericordias que ha tenido conmigo, tantas bendiciones que me ha dado estos 14 años, promesas que me ha hecho en mi relación con Él. He visto todas, cada una de ellas cumplirse, y lo que tengo es mucha gratitud en mi corazón hacia Dios. Alex, te pregunto, te escuché decir una vez, no recuerdo si fue una entrevista de televisión o de prensa escrita y lo leí, que Alex Trujillo en un momento dado tomó el rumbo que quiso tomar y que tus padres te habían dado el mejor ejemplo en la paternidad de ellos hacia ti. Fueron unos excelentes padres contigo y tú no eras de los jóvenes que habías entrado al mundo criminal porque había un mal ejemplo en tu casa, sino que fue decisión tuya. Y me llamó la atención que tú estabas asumiendo la responsabilidad de tus actos con esa expresión que yo leí o que vi desde bien jovencito. ¿Es así? Sí, te digo que yo comencé, ¿verdad?, a andar en ese mundo. No fue por causa, ¿verdad?, de mal ejemplo en mi hogar o por maltrato. Tuve unos padres, ¿verdad? Tenía un papá que tenía un liquor store, trabajaba los 7 días de la semana, nos pagaba colegio. Yo vivía en una urbanización, mi mamá nos buscaba al colegio, nos hacía comida, se sentaba con nosotros a hacer las asignaciones, nos ayudaba en los proyectos. Una madre bien dedicada. Por las noches pues nos hacía siempre un antojo que nos daba, nos hacía bizcochos, flanes. Siempre, ¿verdad?, ella tenía algo, ¿verdad?, que darnos por la noche, algo para que nosotros, ¿verdad?, nos sintiéramos como bien especiales. Y así fue mi crianza. Me celebraban los cumpleaños donde yo escogiera, ¿verdad?, donde celebrarlo. Tuve unos excelentes padres, ¿verdad?, que yo sé que ellos se esforzaron los dos por darme todo lo que yo necesitaba para ser un hombre de bien. Pero comencé, ¿verdad?, a ayudar a mi papá en el negocio, muchas veces en el liquor store. Y frente al liquor store pues había un residencial y yo veía pues que llegaban esos hombres, ¿verdad?, que venían con cadenas, con carros lujosos, que la gente respetaba, y eso pues fue llamando la atención, y comencé a pasarme en el caserío, comencé a conocer a los que, ¿verdad?, mandaban en el residencial, comencé a correr por atrás con ellos. Yo tenía un Fortran que mi papá me había comprado, y así fue que comencé en ese mundo, a conocer ese mundo, porque lo desconocía. Comencé de los 12 años a conocer ese mundo, y cuando vine a ver, ¿verdad?, ya a los 14 años, pues comencé a tener, ¿verdad?, un punto de perico. Okay. ¿Te diste cuenta temprano de que estabas en algo que era peligroso o de repente no lo veías tan peligroso? Al principio no se ve tan peligroso,
pero cuando ya tú entras, ¿verdad?, en ese mundo y ya tú sabes que los enemigos de tus amigos comienzan a decir, ¿verdad?, que te van a quitar la vida, pues comencé a sentir la necesidad de tener que estar armado. Okay. ¿Qué edad tenías para ese entonces, más o menos? Comencé a los 14 años. 14, wow. Y a tener a bregar, ¿verdad?, con un punto de droga. 14 años. Y con 14 años estabas armado ya y con un punto de drogas. Sí, a los 14 años. Wow, jovencito. Okay. Sí, ya a los 15 pues tenía carros, motoras, pues me creía, ¿verdad?, un adulto. Cuando yo miro a mi hijo yo digo, wow, yo lo que era un niño, pero pues tenía una mentalidad, ¿verdad?, que adquirí. Yo me empecé a pasar desde pequeño con todos los que mandaban en todo el área metropolitana y empecé a adquirir ese conocimiento, ¿verdad?, de cómo controlar el caserío, cómo hacer dinero, cómo, ¿verdad?, pues hacer maldades. Y todo ese mundo pues fue corrompiendo mi conciencia hasta que ya lo que hacía para mí pues era algo como parte de mi vida, como si fuera algo normal. Ok. Alex, en ese proceso, cuando viene la parte de los asesinatos, he escuchado que para una persona que le quita la vida a otro, el primero es el que es bien difícil, pero que luego de ese primero el corazón humano se insensibiliza, se pone duro y ya no te importa. ¿Cómo ocurre ese proceso? O sea, ¿ocurre así sin planificar o en el mundo se vive de tal manera en que ya eso es algo que tú sabes que lo vas a hacer y que se convertirá en una práctica de estar en ese mundo? Bueno, lo que te puedo decir es que pues cuando tú cruzas esa línea, tú sientes un susto la primera vez y pues tu conciencia se va corrompiendo y pues comienza esa lucha dentro de ti en estar justificando tu pecado. Y entonces pues cuando tú comienzas, ¿verdad?, a cruzar esa línea, ya es como, vuelvo y te repito, es algo que realmente te cambia tu vida, porque ya no vuelves a ser el mismo, no vuelves a ser la misma persona. Alex, tengo una curiosidad, quizá adelantándome un poco, pero antes de que se me escape, cuando sales, ¿qué tipo de país o de mundo percibes y respiras? ¿Qué tan diferente? ¿Lo ves más seguro del que dejaste o más inseguro? ¿Te has expuesto un poco a las noticias o qué tal? ¿Qué percibes? Pues no he tenido mucho tiempo, ¿verdad?, de poder estar saliendo, pero sí te puedo decir que pues he hallado pues la tecnología que ha avanzado un montón, pero eso es lo único que he encontrado hasta el momento, ¿verdad?, diferente, la tecnología, pero no he tenido mucho tiempo para poder, ¿verdad?, interactuar con la libre comunidad, así que pues no he podido percibir muy bien eso. O sea que un iPhone ha sido chocante para ti, un teléfono inteligente. Sí, cuando estaba en el carro con el pastor, que él podía, ¿verdad?, conectarlo al carro y poder hablar así, fue algo también que me impresionó mucho. Chocante, sí. Okay. Alex, te hiciste famoso entre muchas cosas porque eras demasiado escurridizo para la policía. Realmente fueron tantos los operativos que llevaban a cabo para atraparte y tenías una facilidad tremenda de escape que creas una tremenda fama en ese sentido también. ¿Habías sido entrenado cómo hacerlo o era parte de los talentos que tenías, que los utilizabas, ¿verdad?, en el mundo criminal, tristemente, pero eran parte de la inteligencia que Dios te dio, la destreza que Dios te dio para burlar tantas veces a la policía o la policía es un ente corrupto donde tú sabías de antemano que venían, cuánto tiempo tenías para escapar, entre una cosa y otra? ¿Cuál es la realidad del tiempo cuando estabas en ese mundo? Pues vivía siempre pues trancado, cuando pues, me movía a un lugar pues no me dejaba ver mucho el rostro, no usaba teléfono porque una vez, ¿verdad?, pues tenía un teléfono y lo acababa de comprar y llamó a un amigo mío y se escuchaba doble y lo engancho y vuelvo y lo llamo y se escucha doble y por la mañana, ¿verdad?,
los agentes rodearon toda la casa, el FBI rodeó toda la casa. No sé si era el FBI, pero eran arrestos especiales. Y cuando rodean la casa, yo me meto debajo de una cama y rebuscan debajo de las otras camas. Y en esa cama donde yo estaba, no rebuscaron. Y después de eso, pues duré como 2 años más. Desde ese día, pues no usaba teléfono. Trataba de que nadie supiera dónde yo estaba. Muchas veces, como, ¿verdad? En ese mundo, cuando tú estás en ese mundo y en cierta manera, pues, tú no abusas dentro de los residenciales, pues, muchas veces te llegan las noticias, mira, van a hacer operativo, mira, yo tengo un amigo que es oficial y dijo, pues, que van a intervenir, y siempre te llega al oído, siempre, ¿verdad?, cuando iban a ver operativo o cuando se iban a impactar, ¿verdad?, los residenciales. Y todo fue una dinámica que todo eso en combinación, pues una vez cuando pusieron los 100 agentes a buscarme, me tranqué 6 meses en un apartamento. Y en esos 6 meses que estuve trancado en ese apartamento, pusieron los 100 agentes, solamente lo sabían como 2 o 3 personas y me llevaban comida de madrugada. A las 3, 4 de la mañana me llevaban muchos bolsos de comida y aprendí a cocinarme yo mismo. Pero en ese tiempo fue que Dios empezó a tratar conmigo, porque empecé a poner música cristiana para poder dormir. Ahí fue que mandé a buscar una Biblia para poder leerla, porque muchas veces llegaba la aflicción a mi vida. Yo le había dicho a Dios que yo mismo no me reconocía, que me ayudara a ser igual pues cuando yo era pequeño. Yo estaba deseando ya, porque yo mismo no me reconocía, sentía todos mis sentimientos muertos como persona. No sentía sentimientos en mi corazón, en mi mente, ¿sabes? Llega un adormecimiento de todo sentimiento y yo mismo me asusté y le pedí a Dios que me ayudara a ser igual que antes. Desde que le di eso a Dios, puede ser que Dios comenzó me pegué a ser atormentado con mi propio pecado, algo que nunca me había pasado. Y ahí fue que comencé a poner música cristiana para poder dormir. Ahí fue que comencé a leer la Biblia. No la entendía, pero los salmos me ayudaban cómo abrir mi corazón, cómo expresarme hacia Dios, cómo orarle. En los momentos de angustia, de sufrimiento, pues al no estar cerca de mi familia, pues me causaba mucho dolor. Le dije, Señor, ayúdame, enséñame a amarte a ti, a querer a mi familia, porque este amor me hace daño. Y fue un proceso, ¿verdad?, que Dios fue quebrantándome en ese lugar. Alex, en los momentos, te pregunto, ¿verdad? Sabemos que la cárcel, pues uno pasa, o las personas pasan diferentes periodos. ¿Cuál fue el tiempo más difícil que tú puedas mencionar? Bueno, aparte de la soledad y otras cosas que vienen, pero ¿qué punto fue el más difícil que tú estuviste ahí contra la pared diciendo no puedo más? ¿Hubo un momento dado? No, fíjate, desde que acepté al Señor, Noraima, desde ese día que Egui fue a visitarme, que iba todos los martes, y ¿verdad?, mi corazón todavía, ¿verdad?, bien endurecido, pero ¿verdad?, la palabra fue quebrantando mi corazón y ya yo sentí una necesidad ya de entregarme a Él, porque sentía mi alma como la de una persona mayor que está esperando tirar su último suspiro. Así me sentía yo de esa lucha que llevaba en mi interior, de estar siempre justificando el pecado, de tratar de endurecer mi conciencia y de querer hacer la voluntad de Dios, pero no tenía las fuerzas para poder caminar en fe en esa palabra. Y cuando yo recibí al Señor, yo sentí una paz, Noraima, pero una paz tan y tan grande que mi conciencia paró, se silenció de toda acusación. Y desde ese día, de verdad, yo lo que he vivido es gozo, he vivido paz. Sí han venido momentos de aflicción, pero han sido bien pocos. Y cuando yo iba a la oración, pues rápidamente, ¿verdad?, el Señor restauraba mi ánimo, restauraba, ¿verdad?, la visión que me había dado para caminar con Él. Y créeme que estos 15 años se me fueron rápido. Fueron 15 años donde aprendí la palabra del Señor, donde aprendí a conocerme a mí mismo, donde aprendí pues talentos que tenía, aprendí a recortar, terminé mi 4º año, aprendí a dar clases de matemáticas, aprendí a pintar cuadros a pincel. Fue un tiempo de aprender, fue un tiempo de transformación, fue un tiempo de aprender a depender de Dios. Fue un tiempo para mí, fue un tiempo maravilloso. Lo único pues que, ¿verdad?, que uno no tiene la familia al lado. Pero aún así el Señor, ¿verdad?, cuando tú comienzas a amar a Dios primero sobre todas las cosas y Él te enseña a amarlo a Él, pues todo lo demás pues se sobrelleva bien. Alex Trujillo, con él estamos hablando esta mañana. Con mucho respeto, Alex, quiero hacerte esta pregunta. Hoy, estando libre, ¿has recibido alguna amenaza o tienes algún temor
No, gracias al Señor, ¿verdad? Estamos bien, nunca se ha recibido una amenaza, lo que estamos enfocados, ¿verdad? En testificar de Cristo, en sabiendo, ¿verdad? Que yo siendo inmerecedor, ¿verdad? De estar libre, pero Dios él me lo dijo hace más de 8 años atrás, me dijo que me daba la victoria y gozo en mi caso. Y el Señor lo cumplió, me sacó antes de tiempo, y yo creo, ¿verdad? Que esta oportunidad que Dios me ha dado, tanto de vivir como de estar en la libre comunidad, pues para dar a conocer, ¿verdad? Lo que Él ha hecho en mi vida, lo que puede hacer en la vida del otro a través del Evangelio, porque esta transformación yo nunca esperaba, ¿verdad? Haber podido tenerla, nunca me imaginé pensar como pienso ahora, nunca me imaginé conocer verdaderamente el propósito de la vida, porque, ¿verdad? Cuando eres pequeño tú no razonas cuál es realmente el propósito de la vida, para qué yo estoy en esta tierra, para qué fui creado. Y entonces al tú conocer ese propósito maravilloso del Señor, conocer su palabra, conocer sus promesas, pues te llenan de una fuerza y te llenan de una visión que cuando vienen las situaciones, ¿verdad? Pues a veces, ¿verdad? Tratan de desenfocarte, pero rápidamente pues esa experiencia que has tenido con Dios refuerzan esa fe y sigue hacia adelante. Alex, emocional y espiritualmente estás listo, veo como te escucho, ¿no? Para la otra factura que se paga afuera, porque sabes que dentro se paga factura, fuera también, en el sentido del rechazo, del que señala y dice, pero ¿por qué él salió? Pero los porqués de la gente, que son a veces factores que desaniman a ciertas personas que salen de prisión. ¿Te has topado con eso? ¿Estás listo para eso? Sí, verdaderamente, pues yo cumplí, he cumplido, ¿verdad? Con hacer el tiempo, ¿verdad? Que el Estado, ¿verdad? Puso. Me dieron una rebaja de sentencia, tuve que apelar muchas veces me denegaron mociones pero realmente al revés, Noraima, te puedo decir que he recibido mucho amor, he recibido tantas palabras de aliento, mucha gente orando por mi vida, mucha gente orando, ¿verdad? Porque el propósito de Dios se manifiesta en mi vida. Al revés, lo que he recibido es mucho amor, mucha aceptación, por lo menos del parte del pueblo de Dios. Y yo creo que cuando tú tienes ese pueblo de Dios apoyándote y orando por ti, pues yo creo que realmente lo demás que pueda venir es como que pues no te lastima ni tampoco te desanima. Alex, te pregunto, ahorita decías que Alex Trujillo se asustó de Alex Trujillo, del hombre tan duro que te estabas convirtiendo, del hombre tan insensible en el que te habías convertido, y que en ese, vamos a decir, autosecuestro de 6 meses recurriste a escuchar música cristiana y a leer la palabra. Te pregunto, ¿eso lo hiciste por la semilla que tus padres habían sembrado en ti? El pensar en música cristiana, en pensar en leer la Biblia, ¿fue porque tu papá cristiano de alguna manera te dio el ejemplo o te había enseñado lo importante de las Sagradas Escrituras? Sí, mi papá, yo siempre veía a mi papá cuando nosotros, ¿verdad? Nos montábamos en un ascensor, nosotros íbamos al principio cuando éramos niños, un condominio, yo siempre veía a mi papá que él cerraba los ojos y oraba, si no lo hacía en el carro. Pero en los colegios cristianos me enseñaron a orar, aunque no tenía conocimiento de la palabra del Señor, pero sí me enseñaron siempre a orarle a Dios, a que había un Dios. Y este poco conocimiento, ¿verdad? De saber de que había un Dios, yo creo que, ¿verdad? Que es un principio bien importante saberlo. Y poder enseñarme a poder invocar a Él, siempre que estaba en momentos de peligro, siempre le invocaba a Dios. Y gracias a Dios no me refugié muchas veces, no me refugié en la santería ni en collares. Muchos amigos míos se ponían esas cosas y yo les decía, mira, eso te va a salar. Y realmente así era, ellos eran los más que se cogían casos, el dinero que cogían se le hacía agua. Y yo pues siempre le oraba a Dios, y siempre cuando ¿verdad? Cuando hacía algo, siempre, ¿verdad? Antes de dormir, le pedía perdón, Señor, perdóname, y siempre se me salían 2 lágrimas. Era algo que ¿verdad? Que a la misma vez yo mismo sufría con mi propio pecado. Estando en la calle, ¿recuerdas que alguien se haya acercado a ti a hablarte del Señor? ¿Y tu reacción en ese entonces? Sí, yo envió evangelistas cuando yo estaba prófugo a los residenciales y les decía que
¿verdad? Que fueran donde mí y me dieran una palabra. Muchos de ellos me dijeron cuando estaban buscándome que había tarjeta roja para matarme, tengo muchos enemigos, y un evangelista fue allí a orar por mí y me dijo, mira, el Señor te dice que Él te va a guardar de tus enemigos, de los guardias, y que a ti nadie te va a poder hacer nada, pero que tú tienes que darle el paso de entregarle tu vida al Señor. Y entonces sí, fueron hombres de Dios a orar por mí. Un día pues yo mandé a buscar a un evangelista porque que iba a resistir a predicar, porque yo pensaba que me estaba volviendo loco, porque una vez me entregan un dinero, y cuando me entregan ese dinero, yo empecé a sentir asco, ¿no? Porque cuando lo fui a tocar no podía contarlo y tenía que contarlo porque me lo estaban entregando. Y cuando yo sentí ese asco, que le digo al amigo mío, no, cuéntalo tú, porque no sentí un asco bien grande, no podía tocarlo. Y yo dije, no, yo me estoy volviendo loco, pero yo no le puedo decir al amigo mío lo que yo estoy sintiendo. Y entonces pues mandó a buscar a un evangelista para que ore por mí y le cuento lo que me está pasando. Y sí, tuve esas experiencias, ¿verdad?, de hombres de Dios, que Dios los envió a hablar, a darme una palabra en momentos de necesidad, sí. Alex, te pregunto, por tu experiencia viendo a los que estaban a tu lado y estando tantos años en ese mundo, los jovencitos que entran al mundo criminal, al mundo del tráfico de drogas, ¿cuál es la razón de peso mayor? Que no tienen padres que le den ejemplo, que se preocupe por ellos, que le modelen, o el ansia de tener billete, el carro caro, la cadena, como dijiste ahorita. ¿Cuál de las dos cosas tiene más peso, o si es una perfecta combinación de las dos? Es una combinación de los dos. Bueno, por lo menos los muchachos que, ¿verdad?, que se crían en los residenciales, en los barrios, pues ven, ¿verdad? Lo único que ellos pueden ver, pues, que cuando tú llegas, las personas llegan en carros lujosos, que tienen prendas, que las personas, pues, de cierta manera, pues, un respeto, y todo eso, pues alumbra a los ojos de los jóvenes, y pues, y comienzan, ¿verdad?, a querer dar esos pasos. La necesidad muchas veces pues, no tienen a lo mejor una educación, y se ven, pues, que el camino más fácil para coger, ¿verdad?, y poder tener las cosas que a lo mejor ellos quieren, pues es el camino de las drogas, pero no ven las consecuencias realmente. Y si aún a lo mejor viendo, ¿verdad?, que han visto personas que murieron por causa del narcotráfico, o que fueron a la cárcel hace mucho tiempo, pues muchas veces el enemigo te engaña y te dice, no, eso contigo no va a ser así. Alex, en esa línea, ¿cuál es tu opinión de que nuestra sociedad hoy día le da un valor extraordinario versus el hombre a la mujer? Yo soy un admirador de la mujer, soy un defensor de la mujer. Con el caso de Fajardo, ayer hacíamos una defensa de las causas de esta chica que hizo la denuncia que hizo. Pero en Puerto Rico la cifra es que mueren, qué sé yo, 20 y pico de mujeres, triste y lamentablemente, versus 600 hombres. Y por el hecho de que la mayoría estuvo envuelto en el mundo criminal, nuestra sociedad le quita valor a casi 600 hombres que murieron, y solamente nos lamentamos y declaramos emergencia nacional por las mujeres que perdemos. Ese contraste de diferencia en el trato del valor de una vida, ¿cómo afecta en el mundo precisamente del crimen que se vea al hombre menos, y que de la única manera que el hombre demuestra valor es teniendo éxito, es teniendo billete, es teniendo carro, es teniendo cadena, es teniendo fama? Porque pudiese ser que, sin darnos cuenta como sociedad, ¿verdad?, pienso yo, ese doble mensaje, donde lamentamos la muerte de unas, pero no la muerte de esta enorme cantidad, que son nuestros hijos, sobrinos, hijos, de la misma manera, gente igualmente valiosa, seres humanos extraordinarios. En vez de ayudar, lo que hace es que pone gasolina a los varones, porque dicen, de la única manera que me valoran es teniendo billetes, de la única manera que me valoran es teniendo el carro europeo caro. Ah. ¿Cómo se maneja eso allá, si es que eso en algún momento juega algún papel?
Bueno, yo lo que puedo decir es que yo lo que veo, ¿verdad? Y lo que vi en la prisión, yo vi hombres que estaban allí por haber asesinado a su esposa, vi hombres, ¿verdad?, que pues asesinaron a un hombre también. Y yo lo que te puedo decir es la gran necesidad que tiene cada persona en Puerto Rico de conocer a Dios. Porque yo le perdí cuando de la muerte de mi hermano, ¿verdad?, que fue la que realmente pues perdí ese valor a la vida. Y solamente Jesucristo fue lo único que me llevó otra vez a valorar una vida, a pesar de que esa persona a lo mejor tenga 1000 errores, 1000 defectos. Solamente Jesucristo fue el que me llevó a amar a esa persona de una manera que yo no muchas veces no veo el defecto de la persona, sino que lo veo un alma de salvación, un alma que puede ser transformada, un alma que, ¿verdad?, que Dios puede regenerar, un alma que Dios puede transformar. Y creo que el pueblo de Puerto Rico, la gran necesidad es un problema de salud mental en ambos sexos. Creo que hay una gran necesidad de Jesucristo, hay una gran necesidad del conocimiento de la palabra de Dios, que es la que realmente enriquece nuestra mente, nuestros corazones, la que realmente nos hace valorar, no importando si es hombre, si es mujer, nos hace valorar lo que es la esencia del ser humano. Y yo creo que es la gran necesidad que tiene el pueblo de Puerto Rico de la palabra del Señor, de dejarse educar por la escritura del Señor, de comenzar a tener la visión y a ver las personas del valor tan grande que tiene, porque cuando tú conoces el Evangelio y sabes lo que Jesucristo hizo por cada uno de los seres humanos, y tú ves que Dios ama al hombre de una manera que aún está dispuesto a entregarlo todo, a morir por el pecado del hombre, a recuperar ese destino perdido que él no tenía por qué hacerlo, pero en su misericordia él decide, ¿verdad?, hacer esa obra de perdón y de salvación a través del Evangelio. Y ahí es que tú te das de cuenta y comienzas a amar a las personas, comienzas a tener un verdadero amor hacia lo que es el ser humano. Alex, el problema del bajo mundo, y el bajo mundo está dominado principalmente por los jóvenes de los caseríos de los barrios, o esta situación y este mundo es principalmente dominado por gente seria que anda en carros caros y cuello blanco, urbanizaciones caras. ¿Cómo es la cosa? Sí, es una combinación. Hay gente, pues yo soy de urbanización, hay gente, ¿verdad?, que son de los residenciales también, ¿verdad?, que andan en ese mundo. Es una combinación. Muchas veces va a ver pues que las personas, ¿verdad?, que bregan con grandes cantidades de droga, pues tú los vas a ver en urbanizaciones, con carros caros, con lanchas, y pues va a haber también personas, ¿verdad?, pues de los residenciales también que están en ese mundo. Yo creo que es una combinación de todo hombre, ¿verdad?, que está buscando un camino fácil, que está buscando obtener, ¿verdad?, un beneficio de cómo hacer dinero de una manera fácil, pero que a la misma vez cuando se dan de la realidad de las cosas, pues se encuentran en una prisión haciendo un montón de años, o se encuentran muchas veces por querer quitarle la droga, o por problemas que comienzan a suceder por control de los puntos de droga, pues terminan falleciendo. Entonces cuando comienzan ese mundo, solamente ellos pueden ver pues los lujos, las mujeres, porque yo veía amigos míos que no eran muy bonitos, y por el nombre que tenían, o por el carro, o ¿verdad?, por las cosas que tenía, pues muchas veces pues llamaba la atención de muchachas bonitas, y todo eso yo creo que es el engaño que va atrayendo a la juventud, sin saber, ¿verdad?, que es un camino que realmente no tiene ningún destino. Es un camino que te lleva a la destrucción, tanto si estás en la prisión, porque lo pierdes todo, o si no, porque, ¿verdad?, lamentablemente si esa persona, ¿verdad?, fallece, pues sabes que, ¿verdad?, se pierde un alma. Alex, dos cositas. Número uno, hay una persona escribiendo al WhatsApp de Nueva Vida agradeciéndote. Dice: hace 12 años, cuando el padre de mi hijo entró en la cárcel federal, Alex lo recibió con una Biblia. Así que Amén. Nunca olvida que hace 12 años su ex entró a una cárcel y tú estabas allí recibiéndolo con una Biblia. Te dan las gracias. Entonces, lo otro que te quería preguntar, sin ánimo de entrar, ¿verdad?, hasta donde me puedas decir, sin ánimo de entrar en códigos de calles ni nada como eso, pero antes había un código muy estricto, que donde hay un niño, un envejeciente, nadie entra, nadie dispara, nadie toca a nadie,
pero ese código como que ya vemos que se ha violentado y ahora pues disparan esté quien esté, a plena luz del día, se lleven a quien se lleve. ¿En qué punto esto cambió o por qué esto es así? Yo sé que tiene que ver con las guerras entre diferentes bandos, pero ¿qué tú opinas de esto? Bueno, es verdad que pues yo estaba en ese mundo hace 15 años atrás, pues yo cuando crecí en ese mundo, pues habían códigos que tú no podías disparar si esa persona andaba con una mujer, con un niño, pues todo el mundo estaba el mal, aún los mismos amigos tuyos podían quitarte la vida si tú hacías eso o te sacaban del residencial. No podía todo el mundo estar armado, no era que todo el mundo podía tener un arma, no había, ¿verdad? También nadie podía saltar de los perímetros, ¿verdad? Donde estaban cerca los residenciales, no se podía abusar con el adicto tampoco, no podían, ¿verdad? Pues muchas veces pues les quemaban las patas con un arma, o si no le daban pistolazos con las pistolas y no se podía. Habían unos códigos que tampoco las personas que mataban por contrato, eso te veían mal. Si tú eras una persona que matabas por contrato, por dinero, pues representaba una amenaza para todo el mundo. Y entonces pues sí, habían unos códigos que pues realmente yo llevo 15 años desconectado de la calle. Desde que yo me convertí al Señor, yo no usaba teléfonos, ¿verdad?, ilegales. Me dediqué solamente, ¿verdad?, a llamar a mi papá, a mi mamá, a mis hijos. Y realmente no, sí, en la prisión pues tú escuchas un poquito lo que está pasando, solamente un poco, pero realmente no sé, sí he visto, ¿verdad?, que han fallecido niños, que han fallecido mujeres, y que también vi muchos jóvenes que, ¿verdad?, que se llenaban la boca en la prisión. Mira, esa mujer le dieron un montón de disparos con ese hombre ahí. Y eso sí pude ver que hay una juventud que como que se gloría o que como si le gustara como que esas cosas pasaran, y pues en ese tiempo que yo estaba pues no era así, al revés. Era si tú decías algo así, pues todo el mundo te iba a ver mal y tu vida iba a estar corriendo peligro en donde quiera que anduviese. Alex, te pregunto, ¿el mensaje de la iglesia siempre llegaba a toda la plana alta, mediana y bajita en el mundo criminal? Siempre esas campañas evangelísticas en todos los lados, esos cultos que las iglesias preparan, esos cultos en los residenciales, permitía que el mensaje de la palabra siempre estuviese fresco en la mente de todos ustedes cuando estaban en ese mundo criminal, repito, en todas las esferas de la cadena de mando, y jugaba un papel. O sea, ¿cuál era la imagen de ustedes con respecto al trabajo de la iglesia cuando iba a hacer el trabajo social? Llevaban comida, pero montaban el culto, cantaban canciones, predicaban. ¿Cómo ustedes veían el trabajo de la iglesia y cuán importante fue, ahora que con el conocimiento que tú tienes, nos puedes decir cuán efectiva fue la iglesia y cuán efectiva puede seguir siendo? Sí, mira, te puedo decir que las personas no deben tener temor de entrar a un residencial a predicar. Créeme que aunque tú estés en ese mundo, hay un gran respeto hacia los hombres de Dios. Hay un gran respeto cuando hacen campaña. Te puedo decir que muchas veces los caseríos habían situaciones, y cuando llevaba un culto, la atmósfera estaba tan cargada, y cuando comenzaba ese culto, la alabanza, cuando comenzaba la predicación, tú podías ver, tú podías sentir que esa carga de atmósfera cambiaba automáticamente en ese residencial. Creo que es una labor, ¿verdad?, que se tiene que seguir haciendo en los residenciales. Yo te puedo decir que muchas veces que iban a predicar, yo me paraba al frente, pero te puedo decir que yo no entendía nada. Era una sordera que yo tenía. Mira que yo me paraba al frente para ver si me decían, mira, a ver si Dios me avisaba si me iban a quitar la vida, o que tuviese cuidado o algo. Y nunca, ¿verdad?, el Señor nunca me dio una palabra, pero a la misma vez no podía entender el evangelio. Trataba de escuchar, se escuchaban bonitas lo que decían, pero no podía entenderlo con el corazón. No podía, como lo entiendo ahora, no lo podía entender. Pero sí, vi muchas personas, ¿verdad?, siendo tocadas. Vi muchas personas que se convirtieron, que dejaban de vender en el punto, que dejaban, ¿verdad?, los puntos, ¿verdad?, que ellos controlaban. Sí pude ver cómo el evangelio, ¿verdad?, y cuando alguien lo hacía, se respetaba esa decisión. Si iba, ¿verdad?, a
apartarse, ¿verdad?, del mundo del narcotráfico. Se respetaba esa decisión, y al revés todo el mundo decía, wow, mira, esa persona se arrepintió, quiere hacer las cosas bien. Creo que es una necesidad bien grande, y no solamente en los residenciales, en los barrios, hay una gran necesidad en las urbanizaciones. Yo creo que en Puerto Rico hay una gran necesidad, vi tantos jóvenes de todas las esferas, en la prisión, en la federal, en la estatal, y creo que hay un problema de salud mental en Puerto Rico. Hay una gran necesidad de la palabra del Señor, hay una gran necesidad de que las personas le den la oportunidad a Dios de verdad, de que entre a sus corazones, de que dejar que Dios, verdad, comience a transformar las mentes, los corazones. Eso yo lo que veo, una gran necesidad de Dios, una gran necesidad que tiene el pueblo de volverse a Dios, de arrepentirse, de dejar ya de justificar el pecado, de buscar ya de buscar la manera, ¿verdad?, de cómo obviar que realmente hay un Dios. Realmente, pues, lo que hay es necesidad del Señor en cada vida. Alex, ¿cómo tus compañeros allá adentro recibieron la noticia de que te ibas, de que salías en libertad? Bueno, pues yo no lo había comentado solamente a varias personas, pero nada, todo el mundo, cuando, ¿verdad?, lo dije, todo el mundo se alegró. Pues cuando tú te alegras, cuando sabes que una persona va a tener la oportunidad de reencontrarse con su familia, ¿verdad?, pues ya, que ya cumplió su tiempo. Creo que es una alegría que todo el mundo siente, porque es un deseo que añora, ¿verdad?, cada persona que está en la prisión, desea un nuevo comienzo. Y pues yo le doy gracias al Señor por darme esta oportunidad, pero a la misma vez sé que esta es una responsabilidad el yo tener que salir, porque pues es necesario, ¿verdad?, de que yo testifique de la obra de Jesucristo, de lo que Él hace en el corazón del hombre. En mi corazón había muchas raíces de amargura, había mucho rencor, había muchos malos pensamientos, y te puedo decir que ya yo no pienso más, ya no tengo malos pensamientos, ya no vivo en mi vida en amargura, ya no vivo en mi vida en rencor. Jesucristo me libertó cuando me dijo que Él me había perdonado, que las cosas pasan y echan nuevas. Cuando yo pude entender que realmente me había perdonado, yo dije, no, pues entonces yo tengo que perdonar, yo tengo que confesar, ¿verdad?, todas esas raíces de amarguras que yo tengo que confesar los nombres de esas personas que le hicieron daño a mi familia. Y ahí fue que Dios comenzó a libertarme. Y verdad, y que tuve la oportunidad de poder estar con el que mató a mi hermano, de poder amarlo, de poder compartir con él, de poder vivir con él en la misma celda. Creo que la muerte de mi hermano fue una situación que me marcó, pero también fue una situación en la cual Dios llevó a derribar ese Goliat, ¿verdad?, que yo tenía en mi corazón, y que ahora, por medio de esa experiencia que yo tuve, Dios me mostró que realmente Él me había cambiado el corazón, y que realmente Él puede hacer lo que Él quiera, como Él quiera, porque ahora en mi gozo es poder testificar. Antes era mi amargura de yo testificar que me habían matado a mi hermano, y ahora el gozo mío es poder testificar de que Dios me hizo perdonar, me hizo amar, me hizo compartir 3 meses con el que le quitó la vida a mi hermano, y yo sentir gozo cuando me escribía con él, cuando hablaba con él, yo sentir un gozo que yo nunca, ¿verdad?, no siento cuando hablo con otra persona. Solamente lo hace Jesucristo. Alex, esa persona que tú sepas, si te enteraste, llegó a temer por su vida, temía que tú tomaras venganza, o te creyó desde un principio la restauración. Al principio él me dice, ¿verdad?, que cuando él me vio, yo no lo reconocía a él sí me reconoció. Pues me dice que, ¿verdad?, que le empezaron a sudar las manos, que él sabía que le habían dicho que estaba en los caminos de Dios, pero, ¿verdad?, no sabía, ¿verdad?, cómo iba a ser mi reacción al yo verlo. Pero como vuelvo y te repito, como yo había tenido esa experiencia donde Dios me había dicho que me había perdonado, y quién soy yo para, si Dios me perdonó mi deuda, que era grande, y yo pedirle a otro, ¿verdad?, que pague la deuda por lo que le hizo a mi hermano, pues no tiene sentido. Y entonces lo primero que me dio es con pedirle perdón. Si a veces, si yo traté en el pasado de quitarle la vida, que lo perdonaba porque Dios me había perdonado a mí. Le comencé a testificar de las experiencias que había tenido con Dios, cómo Dios me había hablado a través de los sueños, cómo Dios, ¿verdad?, lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Y créeme que cuando terminamos de hablar, yo le di un abrazo, comía con él todos los días, él hacía pizza, hacíamos comida juntos,
fue algo que fue de parte y parte, como que un deseo que había en el corazón de ambos, de querer compartir, de querer llevarnos bien. Es algo que solamente lo puede hacer Jesucristo. Wow. Qué bien. Alex, la gente que te está cuidando, sé que va a mantener un tiempo de estar cerca de ti, de apapacharte espiritualmente, ¿verdad? Y en afecto. Y una pregunta que ya los oyentes nos están planteando y sé que nos van a pedir es: ¿cuándo Alex va a estar disponible para campañas evangelísticas y ir a testificar? Y me imagino que pasará un tiempito. ¿Eso va a pasar? ¿Y en cuánto tiempo tú crees que eso va a pasar para que la gente con las invitaciones no se adelante a un plan o a un timing que ya tú tienes? Sí, mira, te puedo decir que ha sido, ¿verdad? Para mí, hay tantas cosas, tantas bendiciones que me han venido desde que salí, que no esperaba que iba a ser así. No esperaba el apoyo tan grande que me ha dado el pastor Egui, el apoyo tan grande que me ha dado Héctor, el apoyo tan grande que me ha dado la iglesia, el amor. Créeme que yo sintiendo tanto amor en la iglesia, yo digo que si todavía hay heridas en mi corazón, a las personas expresarme tanto amor, al darme un abrazo, creo que verdad, yo creo que yo voy a ser ahora el hombre más feliz del mundo, porque pues tengo tantas personas que me apoyan. Y creo que no sé cuánto tiempo es el que voy a estar, verdad, con esta supervisión, pero sí te puedo decir, verdad, que he visto casos en el cual, verdad, Dios ha hecho cosas que no esperaban las personas, como yo tampoco me esperaba tanto apoyo. Creo que si es la voluntad del Señor, yo creo que va a ser muy pronto, ¿verdad?, que me van a quitar estas restricciones. Amén. Pero cuando me quiten estas restricciones, créeme que lo primero que voy a hacer es compartir. Ya hay una señora de Vieques que quiere que yo le hable a los jóvenes allá en Vieques, en la escuela, me quiere llevar para allá a yo testificar. Yo voy a tratar de pedir los permisos, ¿verdad?, a ver si me los dan. Pero voy pidiéndole al Señor, si es la voluntad de Dios, de que, ¿verdad?, de que estas restricciones mermen hasta que yo termine los 18 o 2 años que me faltan por cumplirle a la bajo palabra. Si la bajo palabra me da la oportunidad, ¿verdad?, de quitarme el grillete y yo poder cumplir con la responsabilidad que tengo de testificar de Jesucristo, créeme que ese es mi deseo. Mi deseo ahora mismo, yo sé que deseo compartir con mis hijos, pero mi primer enfoque ahora mismo es llevar la palabra del Señor, testificar. Mira, que sería al revés, sería, ¿verdad?, ver a mis hijos. Y realmente mi enfoque ahora mismo está dedicado a testificar, porque sé que hay almas que se están perdiendo, sé que hay almas que necesitan escuchar, ¿verdad?, que Jesucristo puede cambiar la situación, ¿verdad?, en la cual estén viviendo. Así que estamos esperando a ver qué es lo que Dios va a hacer, cómo Dios va a abrir puertas. Oye, Juan, perdona un momentito. El domingo pasado nosotros celebramos el 12º aniversario en la iglesia y nos llevamos a Alex de sorpresa. Y fue la primera vez que visitó una iglesia. Qué bien. Fue un momento muy lindo porque lo amaron, me lo tuve que llevar porque teníamos que llegar a cierta hora a la casa, ¿verdad? Pero es un momento hermoso donde él tuvo la oportunidad de adorar, que él me lo había dicho. Yo lo primero que quiero hacer es ir a adorar a una iglesia que nunca he ido. Y fue espectacular. Amén. Qué bueno, tremenda bendición. Alex, yo te tengo una pregunta. Si tú tuvieses que resumir en una oración, ¿qué necesitan los muchachos allá adentro? ¿Qué, verdad, que a veces hay unas carencias y se expresan que tienen unas necesidades? ¿Qué tú dirías que es lo más apremiante? Bueno, aparte de llevarle la palabra de Dios, ¿no? Sí, creo que, bueno, todo estaría, ¿verdad?, en las necesidades, todo estaría dentro del personal de corrección. Hay muchas necesidades. Creo que, ¿verdad?, muchos oficiales se esfuerzan por cumplir, otros no se esfuerzan por cumplir esa labor. Pero sí hay mucha necesidad, hay mucha necesidad de ser escuchado. Donde yo estaba, pues gracias a Dios, Dios puso a un señor, ¿verdad?, a un superintendente de la prisión que le temía a Dios. Él se llama el señor Edwin. Y desde que ese hombre llegó a esa prisión, todo cambió. Habían los predicadores antes iban a predicar por televisión. Él permitió que los predicadores comenzaran a llegar dentro de la prisión. El teniente Torres comenzó a escuchar las quejas que tenían los presos.
y comenzó, ¿verdad? Empezaron a ver más flexibilidad, comenzaron, ¿verdad? A esas demandas que tenían las personas en la cárcel, comenzaron a ser escuchadas y a atenderse. Creo que todo está dentro de cada superintendente, de cada teniente o capitán que estén dentro de las prisiones, de escuchar que somos seres humanos, cometimos errores en el pasado, pero siempre Dios nos da una nueva oportunidad, que reconozcan, ¿verdad?, la nueva oportunidad que Dios le da a cada ser humano cada mañana, que sus misericordias son nuevas cada mañana, y ver a las personas realmente como lo que somos imagen y semejanza de Dios. Cuando tú ves a una persona que es imagen y semejanza de Dios, que es creación de Dios, tu perspectiva de comprensión hacia esa persona cambia automáticamente. El pecado que haya cometido, la falta que haya cometido, tú lo que ves que esa alma, ¿verdad?, fue una creación de Dios, una persona que necesita de Dios. Creo que deberían dejar de seguir entrando cada persona a entrar. Creo que la evangelización dentro de las cárceles hace una gran necesidad. Yo vi más de 7, 8 personas muriendo por causa de las drogas dentro de la prisión, y tú no sabes el dolor que tú sientes ver personas muriendo por causa de las drogas, viendo personas que las veiste en un momento dado y de momento te digan, mira, murió por una sobredosis. Es un dolor bien grande. Creo que verdad que tiene que haber hay una gran necesidad. Cuando tú oprimes a un pueblo y lo mantienes trancado, cuando tú oprimes a un pueblo y no dejas que sea escuchado, pues la gente muchas veces pues busca un refugio más fácil, las drogas. Pero cuando tú ves que un pueblo es escuchado, cuando las necesidades son suministradas, cuando les permiten tener más contacto con su familia, creo que la persona comienza a ver, ¿verdad?, un panorama distinto en su vida. Creo que deberían seguir siendo escuchadas las voces. Sabemos que a lo mejor todo lo que el preso pide no puede ser cumplido, pero todo aquello que sea para la restauración de esa vida, o para que esa vida comience a tener contacto con su familia, que eso es bien necesario, con la libre comunidad, yo creo que eso ayuda y anima a las personas, ¿verdad?, a querer buscar un cambio. Así que eso es lo que vi en la prisión. Alex, bienvenido a la familia de la fe desde tu conversión. Nuestro deseo como emisora de radio cristiana, nosotros como equipo de trabajo, que Dios te use con poder. Sé que esta entrevista está bendiciendo a cantidad de personas. Prontito te tendremos aquí en el estudio, así que siempre agarrado de ese Señor que te perdonó y te salvó, y cuenta con nuestro apoyo como hermanos en Cristo que somos de ti. Así que felicitaciones. Un abrazo. Ha sido un placer estar compartiendo esta mañana con ustedes. Lo escuchaba cuando estaba en la prisión. Me siento orgulloso de los temas que ustedes tocan. Son temas que muchas emisoras, yo me pasaba escuchando, ¿verdad?, otras emisoras que no comparten, ¿verdad?, tanta información que ustedes sí comparten. Para mí es una admiración, porque ustedes, ¿verdad?, han puesto primero a Dios, han puesto primero, ¿verdad?, que se sepa la verdad. Cada tema, tema que ustedes escogen son temas necesarios para llenar al pueblo de Dios, y tanto aquel, ¿verdad?, que le teme a Dios, que escucha esta emisora, o el que no le sirve. Son temas que necesita escuchar el pueblo de Puerto Rico, y al revés, el honor es mío poder conocerlo, conocer gente valiente, porque me animan a yo también sentir esa misma valentía para poder testificar la verdad, y pues decir lo que es malo, lo que está pasando en el mundo. Creo que ustedes son un gran ejemplo en el pueblo de Puerto Rico, y mi admiración para ustedes. Qué bueno, gracias por eso. Bendiciones. Un abrazo, adelante. Señoras y señores, Alex Trujillo, entrevista exclusiva con Nueva Vida. Tremenda bendición.